Muy buenas tardes, queridos alumnos. Bienvenidos a la sesión de comunicación. En esta oportunidad estamos hablando de la gran atleta peruana Inés Melchor. Ella nos ha narrado a través de un testimonio cómo se inició en el deporte, cuáles han sido sus sueños, qué situaciones adversas o difíciles ha afrontado y también qué lecciones ha aprendido. Entonces, en esta ocasión, nuestro propósito no solamente es ver un video sobre la vida de la gran atleta, sino también vamos a expresar cómo nos hemos sentido y vivido en la cuarentena, así como las lecciones que nos ha dejado a través de un testimonio. Bien, entonces repasemos cuál es la actividad número 2 de esta semana. Redacta un testimonio coherente y cohesionado sobre tu experiencia en esta cuarentena, donde identifiques las emociones que has vivido y las lecciones que extraes de esta experiencia. Asimismo, incluye algunas recomendaciones o un mensaje de perseverancia para que los adolescentes afronten esta situación. Bien, entonces vamos a partir por definir qué cosa es un testimonio. Un testimonio, alumnos, es un relato, ya sea oral o escrito, que hace una persona acerca de una experiencia o de una situación que ha vivido o ha sido testigo. Va a incluir hechos y emociones vividas. Y va a estar narrado en primera persona, ya sea singular o plural. Bien. El paso 1 para desarrollar nuestra actividad va a ser elaborar un plan de escritura. Lo van a hacer a través del siguiente esquema que lo van a copiar en su cuaderno. En este esquema van a responder 4 preguntas. ¿Qué voy a escribir? Un testimonio. Bien. ¿Para qué voy a escribir? Para dar a conocer mis experiencias vividas durante la cuarentena. Muy bien. ¿Quiénes serán mis destinatarios? Responden aquí quienes van a leer su texto. ¿Qué lenguaje emplearé? Formal o informal, dependiendo de ustedes. Bien. El paso 2 es redactar el testimonio siguiendo esta estructura o este esquema. Como nos están pidiendo que narremos experiencias vividas, emociones, lecciones y recomendaciones, nosotros lo estamos estructurando de la siguiente manera. Un título y 1, 2, 3, 4, 5 párrafos. En el primero vamos a presentarnos. Por ejemplo, mi nombre es, soy un adolescente de 13 años o soy un estudiante y quiero compartir con ustedes algunas de las experiencias vividas durante esta cuarentena. En el siguiente párrafo vamos a narrar 2 hechos o experiencias vividas, ¿sí? Los más resaltantes. Uno de los hechos que jamás olvidaré es o fue, relatas aquí, también me sucedió que, narras el otro hecho, completas de esta manera el párrafo. Asimismo, durante estos días he sentido muchas emociones, como, ¿qué emociones has sentido? Tristeza, ansiedad, ¿qué has sentido? Que se han vuelto más intensas con esta situación de aislamiento social, porque explicas por qué te has sentido de esa manera o has sentido esas emociones. Siguiente párrafo. Vamos a escribir qué lecciones nos ha dejado la pandemia. Sin embargo, no todo es malo. Esta pandemia me ha dejado algunas lecciones, por ejemplo, ahora qué sabes, ahora qué vas a realizar, entonces, ¿qué lecciones has aprendido de todo esto? Y por último, tu recomendación o mensaje para los adolescentes. Estoy convencido o convencida que, ¿de qué estás convencida ahora? Y por eso quiero motivarlos a qué, a ser perseverantes, a no deprimirse, a tener la mente positiva. ¿A qué quieres motivarlos? Entonces, aquí en este párrafo vas a expresar tu recomendación o mensaje. Bien, alumnos, entonces, ojo, este esquema se está sugiriendo, pero ustedes pueden hacer su mismo esquema. No lo van a imprimir. Pueden copiar en su cuaderno y luego ir completando, dándole sentido. Bien, entonces, va a ser muy importante que su texto cuente con el título y 5 párrafos. Por último, el paso 3 es evaluar nuestro texto o nuestro testimonio en base a los siguientes criterios. El primer punto es si su texto expresa sus experiencias o narra sus experiencias durante la cuarentena, sus emociones, qué lecciones han aprendido y si cuenta con la recomendación o mensaje.
Si lo han hecho de esa manera, marcarán sí. También si su texto expresa de manera coherente y cohesionada sus ideas. Y por último, si presenta poco o ningún error ortográfico. Bien, les deseo muchos éxitos y nos estamos viendo la próxima semana.